Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante bajo el dial digital de Subterfuge Radio. La radio. ¿Por qué Subterfuge Radio si es una plataforma de podcast? Pues porque a la radio le debo todo. Como fan, porque vislumbró el camino a seguir. Como compañía discográfica, porque me ayudó y me ayuda a la difusión de los contenidos que generamos. Y como plataforma de transmisión de palabra, porque fue la radio quien se lo inventó. Nuestro invitado de hoy creció trabajando en la radio, en diversas trincheras, para después emprender otros caminos, pero siempre con el link del dial latente y presente. Un placer, pues, recibir hoy, en esta nueva entrega Simpatía por la industria musical, situados en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, a la palabra y el testimonio de Luis Caballero. Bienvenido, Luis. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí. Un gusto y un agradecimiento, porque con la cantidad de compañeros, profesionales y amigos que todavía faltan por venir y contar su historia, pues que te hayas acordado de mí y me hayas hecho un hueco, pues es una enorme satisfacción, ¿no? Bueno, tengo que decir también que bueno, por supuesto, cuando puse una lista gigante de gente a la que me gustaría entrevistar o a tener este encuentro con ellos, porque yo creo que más que una entrevista es un encuentro y un intercambio casi de impresiones y sobre todo para compartiendo el testimonio de su experiencia vital. Pero bueno, te tengo que decir públicamente que fuiste una persona que me diste muchos ánimos al principio, porque desde el principio fuiste de los primeros que me escribiste, joder, qué buena idea, tal, no sé qué, incluso me sugeriste, es gente que luego ha pasado por aquí, así que nada, gracias por ese impulso, porque quiero que sepas que tienes un poco de culpa que siga aquí empeñado en seguir recabando esta serie de testimonios. A punto estuve de convertirme en el presidente del club de fans de esta idea, porque realmente, fíjate qué fácil estaba ahí. Bueno, pues fuiste tú el que la vio, así que nada, enhorabuena. Nada, muchísimas gracias. Bueno, me encanta leyendo tu bio, que tu pasión por la música empieza por la gramola de un bar familiar. Sí, porque yo siempre lo cuento, yo soy de pueblo, soy de un pueblecito, nací en un pueblecito de Valladolid, al noroeste de Valladolid, en un valle, en un pueblo que se llama Villabrágima, donde no llegaba la FM, por un tema, bueno, primero por la posición de la antena que tenían en Valladolid y luego por una cuestión orográfica, ¿no? Sí. No llegaba la FM, con lo cual, pues poco había en el pueblo. Pero allí llegó una familia que había emigrado al País Vasco, no sé si el padre se jubiló. Bueno, el caso es que volvieron al pueblo, tenían un hijo supermoderno, montaron un bar y tenían una gramola. Y luego, pues, oye, con el paso del tiempo, el tipo iba comprando discos y había ahí una selección, bueno, bastante curiosa. Había de todo, había de todo lo que había en aquella época, años 74, 75, 76. He tenido que mirar un poco Google porque no soy de los que recuerde fechas con facilidad, ¿no? Y allí había un poco de todo, pero bueno, bastante modernete, ¿no? Eso por una parte. Luego, al lado, en Medina de Río Seco, un primo de mi madre tenía una discoteca Gregory, allí pinchaba Luis Anselmo Sánchez. Y allí iba yo, bueno, porque era un entorno de semi-confianza, ¿no? Sí. Porque, bueno, como era un familiar de mi madre y demás. Entonces, a mí la llama de la música me prende por ahí, me prende por una gramola y una selección de música. Allí entonces estaba Elton John, el Don't Go Breaking My Heart, algún tema de Bee Gees, bueno, había un poco de todo, nada especial, ¿no? Luego, como te cuento, Medina de Río Seco y luego en Valladolid, una zona que se llamaba El Cuadro, todo el mundo la conocía como El Cuadro, ¿no? Una calle llena de bares y pubs donde bueno, allí tenía disc jockeys, amigos y ponían muy buena música, la verdad. Pero donde ya meto la directa con la música es cuando entro en un colegio, entro interno, porque yo, claro, había nacido en un pueblo, entro interno en un colegio de jesuitas.
Vale. En un colegio de jesuitas que aparece en el libro de Jesús María Milibia, Los fantasmas de barro, donde cuenta un poco, bueno, pues cosas un poco oscuras que estamos viendo muy frecuentemente en la prensa de estos días. Pero yo he de decir que allí pasé algunos de los años más felices de mi vida. No vi nada ni nadie, porque tengo amigos aquí, algunos amigos de ese colegio aquí en Madrid, lo hemos comentado alguna vez, jamás vimos nada parecido. Y era un sitio muy peculiar porque, bueno, aparte de que éramos unos 2.000 chavales, había dos discotecas. Dentro del colegio. Dentro del colegio, porque en la comunidad de jesuitas había un verso suelto que se llamaba Jesús María Burgos, un educador con muy buena mano para los chavales. Date cuenta que las discotecas las gestionábamos nosotros, los bares los gestionábamos nosotros. Allí, lógicamente, empecé a poner música y digo que ahí metí la directa porque, bueno, los mayores, allí date cuenta que en ese colegio había gente, claro, chavales de pueblos de alrededor de Valladolid y muchos de la comarca de Cuéllar. Bueno, pues estos cabrones venían ya con el ADN del rock en el cuerpo porque frecuentaban un sitio con historia que se llamaba, no sé si sigue existiendo, un sitio que se llama Estival, donde ponían rock a saco, y la gente iba allí a bailar rock. Curiosamente era una discoteca de rock donde los chavales iban a dar cabezazos al aire con Pink Floyd, con Deep Purple, bueno, aquello era. Entonces yo que venía, claro, de mi pueblo con mis influencias y mis conocimientos, bueno, también escuchaba la radio. Cuando te decía que no llegaba a la FM es que solo llegaba a la onda media y lo único que oía en la radio los sábados por la tarde pues eran los 40 principales con Pepe Cañaveras. Qué grande Pepe Cañaveras. Creo que luego Avillán llegó después, pero en ese momento a mí el que me enciende la llama a través de las ondas es Pepe Cañaveras. Nadie lo ha referenciado. Es verdad, fantástico. Y por él yo creo que me animé a ir a la radio, que así fui a Radio Valladolid y les dije: oye, pues yo creo que esto lo puedo hacer perfectamente como el mejor. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Debieron de verme con una cara como... Pero efectivamente... ¿Y tu experiencia había sido exclusivamente en la programación de discoteca? Claro. ¿Pinchabas también en la discoteca? Exacto, donde no había manera de poner otra cosa que no fuera rock. O sea, allí como se te ocurriera poner, yo qué sé, Earth, Wind and Fire o Michael Jackson. Date cuenta... fueron unos años muy curiosos y fue un colegio fantástico que yo cuando lo cuento la gente no se lo cree. Pero sí, en el año 81 creo que fue, Tejero daba el golpe de Estado en el año 81 y en Cristo Rey nos despertaban con el Breakfast in America de Supertramp entero, con el Zenyatta Mondatta de Police entero, con Sultanes del Swing entero. O sea, aquello era absolutamente fantástico. Y dentro teníamos también a otro, que si le dejamos era otro pequeño dictador, que se llamaba, creo recordar, Javier Salamanca Tejero, que también pinchaba conmigo en la discoteca, y como se me ocurriera poner algo así un poco más, enseguida empezaba a presionar con Fran Zappa, con Emerson Lake and Palmer, con bueno. Con lo cual, ¿Y en la radio ya hacías algún programa o...? Sí, enseguida entré en la radio porque después de aquella visita resulta que en verano hubo una baja, con lo cual me llamaron. Oye, mira, necesitamos urgentemente cubrir una baja, que hay una chica que se ha puesto enferma, vente a ver si puedes hacerlo. Y efectivamente, allí fui y en 3 días estaba en antena ya, presentando, bueno, pues un poco de todo lo que había, que eran los 40 principales, aquellos que eran, bueno, pues como campaban casi a sus anchas. Que cada sitio, cada ciudad, digamos, casi tenía su propia, aparte de una programación colectiva, ¿no? Cada uno tenía su propia... Sí, efectivamente. Y allí en Valladolid
Valladolid, me alegra que me lo recuerdes, allí en Valladolid teníamos, pues, no sé, imagínate, a partir de las 8 de la tarde y hasta las 12 o la 1 de la madrugada, programas un poco por decir algo, al estilo Radio 3, diseñados por Emilio Cimas, donde había programas de pop, de rock, de todo lo que no cabía en una radiofórmula que ya Rafael Rever empezaba a armar y a encorsetar para que las emisoras de la cadena, bueno, emitieran un producto lo más homogéneo posible. Entonces, bueno, de allí, de aquellos programas, por cierto, salió Rosa Pérez, que todavía sigue en Radio 3 y que si oye este programa, pues le mando un beso enorme. Nos vimos hace pocos meses en un evento, ¿no? Y allí en Radio Valladolid, pues, bueno, es donde doy mis primeros pasos. Al poco tiempo de entrar yo, entró Nacho Reglero. Tienes que invitarle, que nos cuente sus aventuras. Joder, Nacho es un buen amigo, pero al final, como está en México, ahora es complicado. Sus aventuras de México, etcétera, etcétera, ¿no? Y al poco tiempo, bueno, pues no sé, transcurrieron 2-3 años. Yo soy un culo inquieto por naturaleza. Entonces grabé una cinta, se la di al director, le dije, bueno, a mí me gustaría ir a Madrid y estar ahí en la central con los grandes, ¿no? Con Avellán, que, bueno, yo creo que Avellán estaba a 1 o 2 peldaños por encima de todo el mundo. Porque había viajado. Para esto de la música y la radio, pues haber viajado, haber oído, haber estado en contacto con los pioneros, con los que, mejor o peor, es que sencillamente los americanos nos llevaban años de ventaja, con lo cual, pues por donde han pasado ellos, años después pasábamos nosotros. De ahí Avellán se trajo muy buenas ideas para la radio española, ¿no? Yo creo que su Morning es pues una traslación de un programa que escuchó allí en Estados Unidos. Entonces me vine aquí. Pero hay que decir que grabas una cinta, en vez de mandar un currículum, en esa época se grababa una cinta. No, porque claro, ese era el currículum sonoro, dado que yo fantástico. Ya estaba en 40 principales, estaba haciendo 40 principales, lo que quería era venir aquí a Madrid, porque Valladolid ya, bueno, pues ya había cumplido ahí un ciclo de 3 años, ya había hecho todo lo que se podía hacer en la emisora y me apetecía. Y ya habías decidido que la radio era tu camino. Sí, total. Porque no te planteaste estudiar otra cosa. O sea, bueno, estuve estudiando primero electrónica, maestría electrónica, luego seguí con ingeniería, pero luego, fíjate, en Valladolid es que me fueron muy bien las cosas. Trabajaba en la radio, me contrataban en discotecas y entre el dinero de la radio y el dinero de la discoteca, a los pocos meses reúno ahí una buena cantidad de dinero y me voy a comprar y me compro un coche. Y el que se viene a comprar el coche conmigo es Reglero. En una historia un poco chiripitifláutica, ¿no? Así que bueno, me fueron muy bien las cosas en Valladolid. Vine a Madrid y aquí coincido con José Miguel Jauregui, Luis Vaquero, Eli del Valle, etcétera, etcétera. Y Avellán, que como te digo, pues era la estrella indiscutible de la radio, sin duda, ¿no? Él además hacía varios programas, los mejores, los de más audiencia, los de mejor horario. Así que bueno, pues en esas circunstancias no podía hacer mucho más. Y en ese momento, ahí en la radio se producen una serie de cambios, porque la antena de Radio Madrid, que la llevaba Rever, pasa a manos... Estamos hablando de mediados de los 80. Sí, efectivamente. La antena de Radio Madrid pasa a manos de Pepe Fernández. Ajá. No sé si te han hablado de Pepe Fernández. Ha salido, se ha hablado en algún momento. Y es cuando, digamos, el momento ser. ¿No? Ahí hay una remodelación. Y yo, que no tenía muy buena sintonía con Pepe Fernández, pues veía que tampoco tenía mucho que hacer, ¿no? Pero en ese momento aparece por Radio Madrid un tal Toño Martín,
una persona de confianza de Rafael Rever, que Rafael Rever había mandado a Sevilla porque en Radio Sevilla habían empezado una remodelación a fondo. Radio Sevilla pues era la típica emisora de provincias, pues con una estructura, digamos, un poco, bueno, pues si no anticuada, en fin. También era una emisora de estas de talante familiar, como era Zaragoza, tal, o ya había pasado, no, yo creo que Radio Sevilla ya pertenecía a la SER. Vale. Radio Valladolid, no, Radio Valladolid justo cuando yo entro, creo que Radio Valladolid se incorpora a la cadena, pero creo que era asociada, sí. Era Radio Valladolid S.A., sí, sí. como lo era, efectivamente, que te lo habrá contado Sandro, Radio Zaragoza, pero no, Radio Valladolid, Radio Sevilla, perdón, ya era una emisora de la SER. El caso es que, bueno, pues hacen una remodelación a fondo, con vistas a, yo creo, a la Expo 92, y empiezan por cambiar el director empieza por cambiar el jefe de programación, los directores de programa, etcétera, etcétera. Es una remodelación en cascada. Y Rever también quiso modernizar un poco la FM. La FM, sin ánimo de crítica ninguna, pues hacían de su capa un sayo. Lo mismo emitían 40 principales, que emitían una hora de sevillanas que se llamaba 40 por sevillanas. Claro, esto contado hoy en día, pues resulta... Ya. Pero bueno, Sí, es que en cada provincia... las emisoras intentaban, bueno, sí, claro, lógicamente. Sí, marcar una identidad también, ¿no? Dar hueco a ese nuevo formato que Rafael Rever estaba implantando en la cadena, pero luego atender una serie de necesidades locales, bien por, bueno, necesidades publicitarias o porque la audiencia de la ciudad ya estaba acostumbrada y tenías una audiencia con diferentes programas, diferentes músicas, por lo que fuera. Allí en Radio Sevilla hasta se emitían sevillanas, imagínate. Pero Entonces, se tradujo en éxito porque fue una de las emisoras que tenían más audiencia, ¿no? Sí, Además, sí, pero eso te lo cuento ahora. Bueno, total que Toño Martín me oye en Radio Madrid, va a verme y me dice, oye, mira, yo acabo de llegar a Sevilla, acuérdate, veníamos los martes, pues era un martes que Toño Martín había venido a la reunión de 40 principales, me había oído en Radio Madrid y me propuso irme con él a Sevilla. Me lo pintó muy bien, me lo vendió muy bien y luego la verdad es que fue de estas decisiones que te cambian la vida totalmente. Yo me voy a Sevilla con Toño Martín allí me da todo el hueco y la libertad que necesitaba para ser yo mismo y hacer una radio divertida y fantástica. Y allí empieza el segundo periodo más feliz de mi vida. Pero además de feliz, divertido y loco y frenético, porque hacemos un montón de cosas. Toño Martín, a los 2 años aproximadamente, se va con Avellana a un proyecto para gestionar una cadena de Onda Cero. Aquel proyecto, no sabría decirte, no salió adelante, se frustró. Creo que luego negociaron con Blas Herrero y de aquellos polvos estos lodos. Toño se fue y yo me quedé al cargo de la emisora, ¿no? Llevaba la coordinación de 40 principales, luego Cadena Dial, Radio Minuto. Yo, por cierto, en mi primer encuentro con Sandro D'Angeli no fue por 40 principales, fue por una reunión de programación con Paco Herrera en Madrid por Cadena Dial. Me estoy acordando ahora. La primera vez que Sandro y yo nos encontramos es en una reunión de Cadena Dial, porque ya empezaba a ser frecuente que el coordinador de 40 atendiera también otras emisoras. Bueno, el caso es que van avanzando los años en Sevilla. Bueno, pues hacemos un montón de cosas, ¿no? Yo hago radio, hago un montón de horas de radio, hago radio por la mañana, tengo un programa por la tarde que se llamaba El último tren a Londres.
Como te digo, ahí Toño Martín me dejó mucha libertad y luego la aproveché para seguir. Pero luego ya como coordinador de 40 empecé a hacer un montón de fiestas con un equipo fantástico que tenía, porque tuve la suerte de tener un equipo fantástico. Carlos Oliveros, entre otros, que todavía sigue allí en Radio Sevilla, o Luis Royán, el Luis Royán que vemos en Telecinco como tertuliano de programas del corazón, que es fantástico. Bueno, pues está allí y tiene un programa en Radio Sevilla. Entonces, bueno, ellos dos y Mar Montoro, que luego se viene aquí a Madrid, Rafa Cano, que estaba en Cadena Dial, en fin, bueno, tengo ahí un equipo de gente que me ayudan a que la radio vaya muy bien, hacemos muchas cosas y bueno, en parte porque el viento soplaba de cola, habíamos hecho muchas fiestas, muchos conciertos, luego vino la Expo, luego si en la Expo hubo 52 conciertos en la famosa Plaza Sony, luego parte de los activos de la Expo, con parte de los activos de la Expo se forma la Sociedad Cartuja 93, reciclando 14, 15 pabellones y haciendo ahí un poco el germen de lo que sería un centro de empresas dedicadas a la tecnología y demás. Entonces, con Cartuja 93, ya gestionados por Radio Sevilla, hacemos 20 conciertos en un escenario sobre el lago, donde, bueno, pues ahí ya metemos un poco lo que veíamos que más iba a gustar entonces al público de Sevilla, y ahí hicimos, bueno, conciertos fantásticos, porque tuvimos a Crowell House, Mike and the Mechanics, Lemonheads. Yo recuerdo una entrevista a Evan Dando en un hotel redondo que había allí en Sevilla y que habrá en la misma Expo, no sé. No recuerdo el nombre, recuerdo perfectamente ir a entrevistar a Iván Dando. Entramos en la habitación, lo tenía todo tirado como si hubiera habido una batalla campal. El tío se desperezó, nos atendió perfectamente. La compañía discográfica nos sugirió que no le alteráramos preguntándole por Courtney Love, porque acababan de salir unas fotos dándose un beso con Courtney Love, la pareja de Kurt Cobain, que acababa de quitarse del medio. Sí. Con lo cual, esa foto daba lugar a todo tipo de especulaciones que a él le debían de tocar los cojones, francamente, ¿no? Recuerdo que también tuvimos a Blur, en fin, una actividad absolutamente frenética. Yo, para recordar un poco todo esto, porque como te decía, no soy muy bueno recordando fechas, llamé a Carlos Oliveros, llamé a Luis Royán para que me ayudaran y me dijeron, es que Luis, aquello fue una puta fantasía. Todas las semanas teníamos fiestas, conciertos, pero no creas que íbamos, o sea, que hacíamos de todo. Lo mismo nos servía una pequeña fiesta con David de ASAP, David Ferrero de ASAP, que tuvo un éxito durante un tiempo, una canción que se llamaba Nena, tú eres la bomba, o eres la bomba, o algo así, ¿no? Que hicimos un concurso de baile en una discoteca. Y fíjate qué curioso, la ganadora de ese concurso, que era una chica, fue Paz Vega. Sí, fue Paz Vega, sí. Y luego ahí tuvimos la suerte también, antes de la Expo, de tener una relación excelente con Cruzcampo. Y aquí tengo otra anécdota que contar, buenísima. Yo había trabajado amistad con el director de marketing, con Javier Pezonaga. Y digamos que, por simplificarlo un poco, en Cruzcampo también estaban en un proceso de reconversión para modernizar un poco la marca de cara a coger la cresta de la ola de la Expo. Y ahí había llegado Javier Pezonaga con su equipo y, bueno, pues como reflejo también de cómo era Radio Sevilla,
Cruzcampo pues era una marca muy metida en la cultura local, muy cómplice de toda la sociedad sevillana, y bueno, pues patrocinaban, imagínate, un programa de radio de Semana Santa, un programa en directo de Radio Sevilla de sevillanas, patrocinaban un programa del Rocío de Semana Santa. Insisto, sin ánimo de crítica ninguna, pero es que esa era la sociedad sevillana de entonces, eso era Cruzcampo, y en eso se dejaban el dinero y en eso se veían el mejor retorno posible. Pero Javier Pezonaga vino con aires de cambio. Y no sé si te acordarás que entonces Cruzcampo adelgazó al personaje, Gambrinus, y empezó a meter música pop rock en los spots. Ahí creo recordar que empezaron una campaña con un éxito de Robert Gordon, Some Way Someday. Sí, de hecho fue la primera marca de cerveza que se implicó más con el mundo de la música. Sí. Luego, acuérdate, usaron el Don't Stop de Fleetwood Mac para otra campaña, en fin, bueno. Por ese camino también Javier Pezonaga, bueno, pues empezó a hacer cosas con la radio, con 40, empezamos a hacer conciertos de rock para ellos y demás. Y recuerdo uno a la orilla del río, en una explanada, donde llevamos 4 grupos. Y allí en Cruzcampo, imagínate, la vieja guardia por un lado y un equipo joven de marketing por otro, y viendo a ver si descarrilaban o tenían éxito y acababan de hacer la reconversión. En fin, bueno, ahí había ciertas tensiones, con lo cual... pero bueno, a lo que voy. Hacemos un concierto con 4 grupos a la orilla del río, entre ellos Los Piratas. Los Piratas que o acababan de empezar, o este era si no era el primero, era el segundo disco, algo así. Total, que llegan allí Los Piratas, suben al escenario, empiezan a tocar sin decir nada. A lo mejor hacen una segunda canción, tampoco dicen nada, acaban la segunda canción, coge el micrófono Iván Ferreiro y dice... Claro, más que la gracia, que no tiene mucha gracia lo que dice el protagonista, es el entorno en el que se produce, las circunstancias en las que se produce todo esto. Y allí en el backstage pues estábamos los de la radio, estábamos los de Cruzcampo, la vieja y la nueva guardia, ¿no? Y dice Iván Ferreiro: buenas noches, Sevilla, aquí están 5 pollas gallegas que os van a animar la noche. Y bueno, en ese momento imagínate un cruce de miradas con la vieja guardia de Cruzcampo, ahí Pezonaga dando un sorbo de cerveza, girándose, ajustándose la corbata, y me dice: oye Luis, como empecemos así acabamos en el río, ¿eh? Porque era lo primero, era la primera fase de concierto rock que hacían. Bueno, divertidísimo, ¿no? Pero a lo que voy, tuvimos la suerte también de tener como cómplice a Cruzcampo y hacer un montón de cosas con ellos. Hicimos hasta una gincana por Sevilla, cortamos toda la ciudad, fue divertidísimo. Luego en la Expo, aparte de todos los 50 o 52 conciertos que se programaron desde aquí, desde Madrid, es que la ciudad era un hervidero, Carlos. O sea, ibas por... Claro, todo lo que se generó alrededor de la Expo, impresionante, ¿no? Claro. Impresionante. Es que hasta ibas por la Expo y sin que se hubiera publicitado ni nada, pasabas y, pues no sé, pasabas por el pabellón de Italia. Anda, coño, pero si está Eros Ramazzotti grabando un programa de televisión. Pasabas por el pabellón de Francia también y había otro. O sea, eso era a diario. Y luego en la ciudad también otros conciertos que no tenían nada que ver ni con la radio ni con la Expo, y que sencillamente aprovecharon el 92 para ir allí y tocar, porque aquello era un hervidero de gente. Fueron unos años fantásticos, maravillosos. Así que yo a la radio, igual que tú has dicho al principio, yo a la radio le debo todo. Una gran parte, por no decirte la mayoría de amigos,
siguen siendo del mundo de la radio, del mundo de la música, Sandro, Nacho, luego también pues todas las compañías que bajabais allí con artistas y que luego, bueno, pues echábamos unos muy buenos ratos. Recuerdo, bueno, pues noches fantásticas allí en la Expo, ¿no? Así que yo a la radio y a la música les debo todo, les debo absolutamente todo. Etapa de radio que culmina luego en una etapa también en Radio sí, Málaga. Luego, exacto. Luego, después de unos años en Sevilla, me invitan a irme a Málaga. Pero a mí aquello ya no me... Bueno, no me seducía tanto. No me seducía tanto. Yo ya había conocido en Sevilla, porque date cuenta que Sevilla, además, per se, es una ciudad que invita a... Date cuenta que Sevilla tiene la Semana Santa, que seas más o menos creyente, más o menos religioso, más o menos practicante, es un evento cultural de una muy plástico, muy visual, es decir, es una fiesta. Yo he estado esta Semana Santa y a pesar de que llovía, bueno, pues había gente por todas partes. Tienen la Semana Santa, tienen la feria. Sí. La feria. Yo recuerdo que llevamos probablemente la primera ciudad donde pegó el petardazo Ricky Martin fue Sevilla, donde bajó varias veces. Una de las veces le llevamos a la feria y bueno, casi se vuelve loco. Desde allí, desde un coche de caballos, cogió el teléfono, llamó a la familia a Puerto Rico, os tengo que traer aquí a este pueblo que parece un pueblo del oeste americano. Bueno, impresionante, ¿no? Entonces, luego en Sevilla tienes el Rocío, es decir, hay un montón de fiestas y luego el clima y la amabilidad de la ciudad invitan a que las empresas vayan y monten hospitalities y tal. Bueno, a lo que voy, que me enrollo. Yo ya había conocido a Jaime Polanco, a Nacho Iglesias, al que luego conociste bien. Sí. Tenía buena sintonía con ellos. Sí. Y yo con toda esta vorágine de eventos y de patrocinios, porque no tenía la responsabilidad directa, pero sí que empujaba la venta, sí que empujaba, iba con el comercial, íbamos a ver al cliente y le vendíamos la idea, aquí el mejor que el que la había diseñado, ¿no? Que el mejor que el que estaba al frente del producto, que en ese caso era yo. O sea que ya estaba muy implicado en la cosa comercial. Entonces les comenté que, bueno, pues mi siguiente sueño, mi siguiente proyecto podría ser GDM, acciones especiales... Y me dijeron que perfecto, que de hecho estaban buscando una persona, que tenían ya un pequeño departamento en GDM, pero que lo iban a ampliar, que iban a constituir una compañía que efectivamente luego se llamó Ociomedia dentro de GDM. Dedicado al tema de marcas. Sí, exacto. Y me dijeron, vale, bueno, no te preocupes, vete a Sevilla, estás ahí unos meses, descansas y después de todo este mogollón de Sevilla, te relajas y luego te vienes con nosotros aquí a Ociomedia. Y así fue. Estuve unos meses en Málaga, donde todavía me dio tiempo a hacer 2 eventos gloriosos. La primera noche de San Juan en la playa, en la Malagueta, con un montón de artistas, entre ellos Navajita Platea, que entonces tenían ahí unos muy buenos éxitos, y un World Dance Music, un programa que ya estaba en la antena de la cadena, que no sé quién conducía entonces, tal vez Fernandisco, pero que ya tenía su show itinerante y que en Málaga, lo hicimos en el puerto de Málaga, y no sabría decirte, pero bueno, varios cientos de miles de personas, aquello fue impresionante. Y después de aquellos 2 grandes eventos en Málaga, me vine aquí a GDM, me vine a GDM con Jaime, con Nacho, con Raúl, y ahí empieza ya una etapa donde... Bueno, pues ya directamente trabajo Bueno, empiezo como... creo que era jefe de patrocinios. Mi misión entonces era la venta de todos los soportes del Grupo Prisa, excepto El País, que siempre fue aparte, de todos los soportes del grupo, la radio, la tele, Canal Plus...
Cinemanía, el Gran Musical, etcétera, etcétera, para los sectores de la música y el cine. Y junto con eso, en paralelo, presentábamos proyectos, principalmente entonces a los que tenían dinero y empezaban a tener restricciones publicitarias que les obligaban a contactar con la audiencia mediante eventos, que eran alcoholes y tabacos. Y allí pillamos una época, unos años, en los que alcoholes y tabacos tenían dinero y tenían mucho dinero para gastarse. Allí hicimos una buena gira con Baileys, hicimos Playing Baileys, trajimos a algunos artistas internacionales, Paul Carrack, entre otros. Hicimos una Gordon's Band con la ayuda de quien entonces nos hacía la producción, que creo que fue Manuel Notario. Con la ayuda de Manuel Notario armamos una banda, una Gordon's Band, con músicos que habían estado o estaban habían tocado con los Rolling, con estos, con los otros, con tal, ¿no? Hicimos también otra gira para Chesterfield, para el tabaco Chesterfield, etcétera, etcétera. Ahí pillamos una muy buena época. Y ya se estaba preparando lo que era Gran Vía Musical en paralelo. Claro, exacto. Y ahí, al cabo de 2-3 años, Nacho Iglesias, que era una de las personas de confianza de Jaime, empezó a diseñar, a petición de Jaime, Gran Vía Musical. Proyecto del que alguna vez alguien tiene que escribir un libro. Porque absolutamente. Totalmente, porque yo creo que es un caso de estudio. Sí. Sí es cierto que en los negocios sabes que el momentum es importante, o sea, ni llegar antes ni llegar después, porque si llegas antes pagas el pato y si llegas después ya te han comido la merienda. Es decir, en los negocios el momentum es clave. Sí. Probablemente se adelantaron, pero yo creo, modestamente, es mi opinión, que diseñaron, un modelo al que luego todo el mundo tiende, ¿no? Sí. Modelo 360. Pero bueno, aquello por las razones que sean, no vamos a entrar. No funcionó. El caso es que Nacho Iglesias me pide ir con él a Gran Vía Musical y ahí empiezo con patrocinios de conciertos. Allí hacemos Luis Miguel. Lo debía de llevar Pino Saglico, porque yo conocía a Pino con Luis Miguel, probablemente en Asturias. Debimos de hacer un concierto de Luis Miguel en Asturias. Allí hicimos con una marca que empezaba en, no sé si era Wanadoo, una de estas. Allí hicimos Maná. Hicimos también uno de Santana, en fin, hicimos ahí una serie de conciertos y luego me propusieron, que es lo que hice ya hasta el final de la vida de Gran Vía Musical, hacer recopilatorios. Allí estuve haciendo marketing estratégico hasta el final de los días de Gran Vía Musical. Hicimos un montón de recopilatorios sin catálogo, que no teníamos catálogo, porque no teníamos catálogo. Sí que teníamos un acuerdo con Universal, pero los catálogos de Universal no eran baratos. O sea, ahí sacarle profit al disco de turno era complicado, porque ya de aquellas, pues a lo mejor una licencia internacional era un 35%, una nacional un 30%, más luego el marketing, más la distribución, con lo cual, si tenías a la radio de amiga y compañera que te lo ponía a buen precio, pero tampoco la radio nos ayudaba, nos trataba la gente desde fuera. En aquel momento podía pensar que como éramos juez y parte, como Prisa en algunos negocios era juez y parte, por ejemplo en el negocio de la música, bien se pudo pensar que a nosotros, las compañías discográficas de Gran Vía Musical, nos abrían las puertas y nos daban el agua gratis. Nada más lejos de la realidad. Y esa fue una de las claves de aquella etapa, ¿no? Pero bueno, aún así, a lo que voy, hicimos
Pues a lo mejor no exagero si te digo que hicimos más de 20 recopilatorios y algunos... Hubo un multiplatino, Caña Latina, un proyecto, bueno, pues que un disco, un doble disco que recopilaba los éxitos de entonces, los que empezábamos a tener en Music y otros que nos dejaban las compañías. Otro totalmente distinto, aunque con un nombre parecido, que se llamó Casa Latina, un disco absolutamente exquisito. Buenísimo. De Afro-Latin Jazz, hecho por un tío con mucho talento que se llama Borja Torres. Creo que has tenido aquí a Bruno, a Borja no, deberías hablar un día con él, porque es un tío absolutamente talentoso. Hicimos un recopilatorio también con Tigres del Norte, nos trajimos a los Tigres del Norte de México. Aquello fue, bueno, pues un recopilatorio muy oportuno, porque entonces, acuérdate, salió la famosa novela de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, donde hablaba de los famosos narcocorridos, ¿no? Y bueno, y canciones de Tigres del Norte como aquella que dice yo no salté la frontera me saltó a mí. Buenísimo, por cierto, ¿no? Bueno, fue una época también muy creativa para mí. Allí me daban libertad para hacer todo tipo de recopilatorios. Y en aquella época tuve, si acaso nos veíamos, porque tú ibas por allí, tenías reuniones, te pedía licencias para recopilatorios. Hicimos también uno con muy buena venta en homenaje a Mecano, Hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar, creo que era el espectáculo de Nacho. Musical, sí, estoy confundiendo, estoy metiendo un vecino en casa de otro. Tal vez Hoy no me puedo levantar. No, en tu fiesta me colé. Exacto. Tu fiesta me colé. Bien, me lo pasé muy bien, la verdad, me lo pasé muy bien, pero aquello acabó. Bueno, se transformó, se derrumbó pues de manera sutil, pero bueno, fue desapareciendo. Manera sutil. Esa keyword es muy... Sí, bueno, importante. Llega un momento de un punto de inflexión que tú lo autodenominas así, ¿no? Que es tu etapa en Acción Media, ¿no? Sí, porque, a partir de esa época, a partir de la época de Gran Vía Musical, sigo con eventos y patrocinios que ya era lo que más me gustaba y es lo que más me gusta ahora y es a lo que me dedico. Sí. Nacho Iglesias entonces estaba en una agencia y fíjate que uno de los diarios deportivos más veteranos de este país, el diario AS, no tenía unos premios AS. Y fue Nacho Iglesias el que diseñó los primeros premios AS. Bueno, total, me llamó, diseñamos hay una gala de entrega de premios y una gira por varias ciudades. Después de eso, otro compañero que había trabajado conmigo en GDM, Jesús Iribarren, me llamó para Acción Media Entertainment. Para Acción Media, un pool de compañías dedicadas a la publicidad, un pool de agencias, cada una especializada en un sector. Y en medio de todas ellas, en un punto equidistante de todas ellas, Acción Media Entertainment, que llevaba yo. Pero aquello, por motivos que ahora no vienen al caso, de un día para otro, se va al carajo. Cierran la compañía. Y yo de buenas a primeras me quedo colgado de la brocha, como quien dice, con un montón de proyectos que estaba desarrollando para los que ya los había diseñado y estaba buscando patrocinadores, y de buenas a primeras me veo en la calle con los proyectos. Pero, claro, una vez más, nadie venía y me traía a los clientes, tenía que ser yo el que con los diferentes equipos comerciales presionara, fuera a ver al cliente, buscara al patrocinador y si no cerraba, ayudaba a cerrar la venta. Con lo cual reflexioné en casa y dije, bueno, vamos a ver esto cómo es. Los proyectos los diseño yo y medio los vendo yo, pues para esto ya me lo hago yo. Había estado trabajando en dos proyectos, Family Day Festival y Pin Ladies Party, que era una idea
de Cristina, de mi mujer, y con las mismas me puse a buscar patrocinadores y efectivamente hicimos con el Ayuntamiento de Las Rozas Family Day Festival, y luego hicimos varios, y luego una fiesta exclusiva para chicas. Nada que ver con lo que luego vino el feminismo, las mujeres. No, simplemente eran fiestas para chicas, porque atacábamos exclusivamente el mercado de marcas con productos para mujeres. No había absolutamente nada detrás de todo lo que luego ha inundado los medios de comunicación, ¿no? Sí. Con el empoderamiento de la mujer, el feminismo, tal. No. Lo nuestro fue mucho más simplón, mucho más... Decir, atacábamos a las marcas que tenían productos para mujeres y hacemos fiestas para mujeres, punto, ¿no? Y bueno, por ahí ya empecé a buscar un punto de equilibrio, de forma que, bueno, pues como freelance me ganaba la vida perfectamente. Y hasta hoy, hasta hoy. Bueno, que ha llegado en estos años incluso a editar, ¿no? Has sido editor de la revista Tierra Madrid, sí, ¿no? Sí. También con el foco de la publicidad. Sí. Luego es otra de las cosas. No quisiera yo en este programa sacarme en procesión a mí mismo, pero una de las cosas que puedo presumir es de tocar más de una canción, ¿no? O sea, que he hecho radio, luego me he dedicado a la cosa comercial, he comercializado radio, televisión, estuve ahí al frente de las acciones especiales de TEN Televisión y edité una revista en papel, en print. Pero bueno, llegó la pandemia y aquello hubo que dedicarse a otra cosa, porque tampoco era mi afán contra viento y marea sacar un proyecto un negocio que ya de hecho, ya de por sí era un poco de nicho, porque el papel, en fin, ¿no? Pero bueno, yo bajo el punto de vista de negocio, bajo el punto de vista de anunciantes, patrocinadores, yo había encontrado la forma de sacarle dinero. Y gracias a eso pude editarla. Creo que llegué a hacer 4. Era una revista que tenía su cosa, era muy facilita de hacer, eran números anuales que podías distribuir en cualquier momento del año. Llegué a hacer, creo recordar, 4 números y tenía ahí un apoyo institucional que me permitía luego editar la revista y de entrada, pues lo más importante, claro, cubrir los gastos de personal, de redacción, de distribución, etcétera, etcétera, y luego el profit hacerlo a través de la inversión de anunciantes privados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues he hecho un poco de todo, ¿no? Prensa, radio, televisión... Bueno, pero un punto sobre todo destacar, ¿no? Hablabas antes de la Gran Vía Musical, que adoptó un modelo que luego, bueno, al final es la tendencia de todas las compañías, entre las que me incluyo, ¿no? De generar ese modelo 360, donde se abarca un poco todo tal. Pero bueno, también en ese sentido ha sido un poco pionero, porque bueno, evidentemente vienes de la radio comercial, que estaba basada en acuerdos publicitarios, pero también en lo que ahora llaman el branding, ¿no? Al final también no solamente el brandeo de espacios publicitarios concretos, sino que incluso espacios físicos. Claro, por supuesto. Porque vamos, creo no hay mejor manera de visibilizar una marca que acompañada de un evento tal, pero también darle una vuelta, ¿no? Ya se acabó también ese de Coca-Cola te trae en concierto a no sé quién, ¿no? Ahora hay que hacer muchísimos más. Claro, exacto. Activar mucho más la marca, ¿no? Exacto. De hecho, con la revista... la revista tenía mucho branded content, tenía mucho contenido patrocinado, efectivamente. Apenas había publicidad convencional, salvo el interior de portada, el interior de contraportada y la contraportada, todo era branded. Vale. Así que ha sido a dar con una clave muy importante en estos días, el branded content. Claro. Sí, totalmente, 100% de acuerdo. Que era la manera, bueno, también, claro, de sacar adelante el proyecto. Sí. Una vida intensa, profesionalmente. Yo te diría, así como para ir acabando, que te quedarías con todas ellas. Creo que la época de Sevilla es especialmente gratificante. Pero bueno, creo que al final te has transmitido entusiasmo y emoción. Incluso, bueno, me hace mucha gracia el momento colegio
Colegio Mayor en Valladolid, esas 2 discotecas. Sí. Aquello... Bueno, yo es que... esos fueron mis comienzos. Yo soy un chaval de pueblo que vive en Villabrágima, al norte de Valladolid, hasta los 12 años, y allí tenía lo que tenía, ¿no? Yeah. Pero enseguida aprendió la llama de la música por varios sitios, ya te conté. Enseguida llegué a la radio con el absoluto convencimiento, de verdad, modestia aparte, con el absoluto convencimiento de que sabía perfectamente que podía hacerlo tal y como yo estaba escuchando a Pepe Cañaveras los sábados por la tarde. O sea, de esas veces que dices, ¿se puede ser más chulo? Pues no se puede ser más chulo, pero lo empleé en una cosa que me gustaba, que era práctica, y que además me dio mi primer dinero, ¿no? Así que, ¿no? De esas raras ocasiones en las que dices, yo esto me pongo y lo hago. Y lo hice. Y bueno, ¿y cómo he acabado? Pues ahora trabajo en mi despacho, y fíjate qué curioso. Después de tantos años, creo que estoy en el mismo punto en el que estaba en los años 73, 74, 75. Estoy todo el día, que es lo que más me gusta, todo el día escuchando la radio. Qué maravilla. Entonces hacía mis listas de éxitos con un papel y un bolígrafo. Ahora no, ahora las listas las hago con Shazam. Shazameo todo, absolutamente todo. Luego voy al Shazam, me hago mi selección y me hago mis listas. Me he creado una marca mía personal que se llama Rampa 75 y cada 2-3 veces al año, cuando tengo ahí un montón de éxitos, bueno, un poco, digamos, alternativos, de esto que no encuentras a diario, a cualquier hora, en cualquier radiofórmula, pues me hago ahí mis listas y luego me las pongo para disfrute mío personal, exactamente como a mediados de los 70. Y soy a ratos, el hombre más feliz del mundo. Qué bueno. Bueno, siempre termino con una que ya creo que has glosado ya muchos nombres, pero bueno, siempre esa pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical es, bueno, pues quiénes han sido tus referentes, a quién, bueno, pues si tienes la oportunidad de agradecer quizás su presencia en tu vida, pues para poder haber cumplido pues sueños y haber dinamizado un poco tu carrera profesionalmente. Sí, por supuesto. Yo me voy a repetir como el pepino, ¿no? Porque todo el mundo habla del mismo hombre. Pero, por supuesto, Rafael Rever. Porque luego, independientemente de que tuvieron más éxito, menos éxito, lo hicieron mejor, lo hicieron peor, él, por supuesto, puso en marcha los 40 principales, lo hizo increíblemente bien. Entonces, un día, por cierto, tomando café con él, le dije, Rafa, independientemente de la traslación aquella que hiciste del Top 40 a España, los 40 principales, a mí me llamó la atención mucho, valoro mucho que tú te inventaras tu propio algoritmo, como décadas después Google tiene el suyo. Es decir, Rafael Rever inventó su propio algoritmo, ¿no? Es decir, barajaba diferentes datos. Traía a los coordinadores aquí, veníamos los martes aquí y votábamos. Ese era un órgano consultivo que tenía el valor que él quisiera darle, más o menos. Recopilábamos, hubo unos años que recopilábamos, la central recopilaba las listas de ventas de las principales tiendas de discos de las provincias, que eso creo que no lo ha mencionado nadie. Eso se hizo durante unos años. Por supuesto, se miraba también atentamente la lista de superventas, luego AFIBE. Eso se contrastaba también un poco, bueno, pues con cómo presentabais vosotros el producto allí en la radio, el nivel de convencimiento, el nivel de ilusión, el nivel de empuje. Y luego, por supuesto, el factor económico. Y él lo metía todo ahí en su cabeza, lo manejaba como a su criterio, y de ahí salía de ese algoritmo salía como resultado los famosos discos rojos, verdes. Sí. Aquello me pareció fantástico. Y se lo cargaron. Se lo cargaron totalmente, sí, o sea, señor.
En fin, no voy a entrar porque ya han pasado muchos años y yo desde luego ni estoy al día, pero como oyente pues hay veces que digo, no sé, ¿hay alguien allá al volante? ¿No? Porque esto lo lleva una máquina, lo lleva... Bueno, ¿no? eso En fin, pero oigo radio todos los días, oigo un poco de todo. Intento por las mañanas, imagínate, llevo a mis hijas al cole, pues tengo 2 recorridos de 40 minutos, ahí, convencionales, musicales. Por la mañana oigo al Pirata, que me encanta. Porque bueno, tengo auténtica pasión por ese disc jockey un poco bueno, estilo tradicional. Sí, me encanta. Javi Nieves también lo hace muy bien, los de la mañana en 40 también, a todos les oigo un ratito y luego me paso también a Radio 3 y luego me paso a... Lo oigo todo, Sí. A Francino por las tardes, que hace huecos ahí para la música muy interesantes. Soy un oyente de radio como a mediados de los años 70. Sí, no, está muy bien. La importancia más de la radio al final, que es casi el desayuno, ¿no? El café y un buen programa de radio, un buen locutor acompañándote y arrancando el día a tu lado. Creo que es Sí. Y lo que más me gustaba también era localizar emisoras de por ahí y traer ideas. Y en Sevilla, por cierto, teníamos una chica que iba por allí, que tenía un novio en la base de Rota, un marine. Me traía muchas grabaciones de emisoras americanas y de allí aprendí muchísimo. Y el Pirata por momentos me recuerda un poco, lo hace muy bien. No nos conocemos personalmente, le mando un saludo, lo hace muy bien, me encanta. Así que sí, como referente, pues Rafael Rever. Pero luego también mencionar a todos los que me dieron una oportunidad, la oportunidad de Valladolid, el que se creyó aquello que le dije, oye, yo si me pongo lo hago tan bien como el mejor. Ese en Radio Valladolid fue Carlos Blanco. Pues hay que mencionar a Carlos Blanco y tengo que darle las gracias porque él me dio la primera oportunidad. Luego Rafael Rever de estar aquí un tiempo en Madrid. Luego Toño Martín de estar en Sevilla. Jaime y Nacho de... sacarme de la radio y meterme en GDM para la cosa comercial, para los patrocinios, que es mi modus vivendi actualmente y a los que les estoy profundamente agradecido. ¿Vale? Sin que eso quiera decir que es un peloteo, porque con algunos de ellos, en algunos momentos, no creas que nos hemos llevado excesivamente bien. Pero como dicen los sevillanos, lo que y hay que reconocerlo. Así que muchas gracias a todos y gracias a la radio y la música, que suena así un poco tal, pero es la verdad, es que todavía gran parte de mis amigos son de la música, de la radio, así que mil gracias. Por supuesto, están las personas, pero lo importante también es que está la música y la radio, que es al final lo que aglutina a todas esas personas alrededor. Por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias, Luis, ha sido un auténtico placer. Despedimos esta nueva entrega, Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de Calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con una canción que Luis no se va a acordar, pero es la canción que presentamos a esas famosas reuniones de los martes y que fue nuestro primer disco rojo, por cierto, que era el Love Killer de Killer Barbies. Buenísimo. Adiós.